Buenas noches. En el libro de San Mateo, en el capítulo 18, San Mateo capítulo 18, vamos a trabajar con algunos pasajes que tienen mucho que ver con nuestra vida práctica. San Mateo capítulo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Podemos estar en pie para orar? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este su día santo para buscar su rostro, para estudiar su palabra, para recibir su presencia y sus bendiciones, para ponernos en paz con usted, para ser llenos del Espíritu Santo. Dios querido, si durante la semana ofendimos a alguno de sus hijos o hijas, hoy venimos delante de usted a pedirle que nos perdone. Si durante la semana hemos sido infiel a usted, Señor, perdónenos. Permítanos entrar en las horas sagradas de este día, lavados en la sangre de Jesús, ungidos con su Espíritu y vestidos con su manto de justicia. Que los amigos y amigas que nos acompañan esta noche puedan tener un encuentro real, personal con el Señor Jesús. Que los hermanos y hermanas presentes hoy puedan acercarse más a usted. Y al entrar en esta dimensión espiritual, permítanos percibir, permítanos oler su fragancia, su aroma, su perfume. Y al salir de aquí, cada uno de nosotros pueda salir, oh Dios, oliendo a su santidad. Que todo lo que ocurre en nuestra vida en este santo día sea para la gloria de su nombre. Que todo lo que acontezca sea para la alabanza suya. Y ahora, al estudiar su palabra, permita que su Espíritu Santo nos hable, nos enseñe el mensaje de salvación, nos instruya en el camino del bien, nos oriente en la manera correcta de vivir y nos transforme a la semejanza de Jesús. Gracias, Dios, por darnos y concedernos esta oportunidad. En su mano santa nos colocamos, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, Señor. Antes de trabajar con el capítulo número 18, nosotros deberíamos trabajar con la parte final del capítulo número 17. En el capítulo 17 encontramos a Jesús en el sermón en el monte de la transfiguración. En el capítulo número 17 encontramos a Jesús hablando de Juan el Bautista. En el capítulo 17 encontramos a Jesús hablando y presentando una lucha contra un niño poseído por el demonio. Y encontramos a Jesús hablando de que si la fe de los discípulos fuera como un grano de mostaza, harían cosas maravillosas. En esta experiencia también encontramos a Jesús enfrentando la situación con los escribas y los fariseos. Y encontramos a Jesús mirando a Pedro responder sin haberle consultado. Llama la atención en el capítulo 17, el versículo 25, cuando dice: él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Le habían preguntado a Pedro: ¿y tu maestro no paga los impuestos? Y Pedro dijo que sí. Pero Jesús no tenía que pagar impuestos, era el Hijo de Dios. De modo que el Hijo de Dios no tenía que pagar tributo al templo de Dios, porque los hijos no pagan, ¿sí o no? Y entonces Jesús, para evitarse el problema, le dijo: mira, ve al lago, echa el anzuelo, va a pescar un pez, y cuando lo pesque, ábrele la boca, y en la boca tiene una moneda de 4 dracmas. ¿Es un milagro o no es un milagro? ¿Cuántos miles de peces hay en el lago? ¿Y cómo sabía Jesús que el primer pez tenía nada más y nada menos que la moneda en la boca? De modo que con ese milagro cierra el capítulo 17, dejando claro dos cosas. Primero,
que los discípulos no están preparados para hacerle frente a la continuación de la predicación del mensaje después que Jesús se vaya. Número 1. Y número 2, deja bien claro que Él es quien dice ser, el Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Y ahora en el capítulo 18 comienza un discurso que tiene mucho que ver con nosotros. Hay dos cosas que tenemos que ver esta noche. Dos temas que toca el capítulo 18 en su primera parte. Número 1, la humildad, y número 2, el perdón. Número 1, la humildad. Número 2, el perdón. Este es un discurso pedagógico de Jesús. Recuerde que Jesús sabe que pronto va a morir. Sabe, como decía el capítulo 16, versículo número 21, que le era necesario ir a Jerusalén. Él sabe que los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas lo van a maltratar. También sabe que va a morir, pero sabe que va a resucitar. Él sabe que está caminando a la sombra de la cruz. Él sabe que la muerte es inminente. Sabe que sus días están contados. No tiene tiempo para perder. Cada momento cuenta. Y también se da cuenta que cuando viene al pueblo judío es cada vez más virulenta la actitud de los judíos. Cada vez son más violentos contra él. Y para poder respirar un poco tiene que correr al mundo de los gentiles. La situación se ha hecho ya caótica. Ya no hay forma. El odio contra él es tan fuerte que ya él ve la sombra de la cruz. Le quedan pocos días, poco tiempo, y tiene que instruir a estos discípulos que no están preparados. El problema está tan serio que a la sombra de la cruz, pronto a morir, pronto a su sacrificio, todavía ellos siguen peleando de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Todavía no lo entienden. Todavía no saben lo que deben saber. Todavía no tienen la experiencia que necesitan tener. Todavía no están preparados para la crisis que se avecina. Aunque acaban de ver a Jesús transfigurado en el monte, todavía siguen peleando quién va a ser el primero y el principal. No entienden a Jesús. Las expectativas de los judíos no tienen nada que ver con la expectativa de Jesús. Su proyección y su concepción acerca del Mesías está muy lejos de la realidad. Ellos, como los judíos, dirigentes judíos, esperan un Mesías rey conquistador. Ellos, como los judíos, esperan un Mesías que los saque de la esclavitud, que los haga la nación más poderosa de la tierra. Ellos, como Satanás, quieren un rey conquistador. No entienden a Jesús. Y debe ser frustrante cuando la muerte te está esperando, cuando el final de tu carrera se acerca y los que te acompañan no te entienden. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Es doloroso. Estoy terminando mi carrera y todavía no me entienden. Todavía no tienen idea de qué es lo que está pasando. El tema de este discurso, de esta clase del capítulo 18, es relaciones personales en el reino. ¿Cómo se tratan los que son miembros del reino de Jesús? ¿Cómo se relacionan los que pertenecen a su reino? ¿Cuáles son los perfiles o características de los que pertenecen a su reino? Y hay dos perfiles primeros, la humildad y el perdón. ¿Cuál es el primer perfil? La humildad y el perdón. Cuando usted estudia el capítulo 10 del libro de San Mateo, encuentra un discurso acerca del discipulado, cómo hacer evangelismo, cómo predicar la palabra, cómo presentar la verdad del evangelio de salvación. Pero en el capítulo 18 lo que usted encuentra es cómo Jesús le enseña a los discípulos la manera de vivir. Ante la pregunta ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús comienza su discurso. Jesús comienza la lección. Jesús comienza la clase. Lo curioso de este discurso es que describe, pinta, presenta en forma clara cómo son los miembros del reino de Jesús. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo pueden ser identificados? Y hay tanta gente llamada cristiana que solamente son religiosos. No se ven estos perfiles. De allí la importancia de este estudio para que el Espíritu nos transforme y ponga en nosotros esos perfiles tan necesarios. ¿Sí o no?
Los versículos 1 al 5 nos presentan la verdadera grandeza. Los versículos 6 al 9 nos hablan de las ofensas. Y los versículos 10 al 14 nos hablan de las ovejas perdidas. Y esos 14 versículos se refieren a los niños y a los pequeños. Jesús le llama pequeños en su reino a las personas que no son tomadas en cuenta, a los ignorados, a los que nadie le pone mucha atención. Y por eso Él dice, tengan cuidado con tocarme a uno de esos pequeños. Alabado sea el nombre de Dios. Así que si usted es un pequeño en el reino de los cielos, que nadie lo toma en cuenta, que nadie sabe que usted está ahí sentado, que a nadie a usted le importa, le tengo buenas noticias. Jesús está muy pendiente de usted. Tan pendiente que dice, ay del que me los toque. Si me los tocan, más vale que usted se ponga en el cuello una piedra de molino y se tire al fondo del mar y usted mismo se mate, pero no me lo toque. Cosa linda. ¿Somos importantes para Él? Aunque no te tomen en cuenta, aunque a nadie le importe, el Señor está pendiente de ti. No sé por qué me siento nervioso. Y pienso que esto es muy duro y lo que le voy a decir es muy fuerte. ¿Podemos seguir con las mismas reglas del juego? ¿Sí? Como los mexicanos con chile. Los dominicanos no comemos cosas picantes. Cuando era niño un día me puse a inventar con un ají caribe. Se me hinchó la boca. Jamás quise saber de cosas picantes hasta que llegué a McAllen. En McAllen tuve que meterle jalapeño a la boca aunque no quise. Donde quiera que llegaba todo el mundo comía chile, comía jalapeño. Dije, yo no voy a pasar la vergüenza así. Me compré una latita de jalapeño y empecé poquito a poquito. Hasta que un día le dije a esto casi no pica. Me dice, ¿tú te estás bañando? Digo, no, me estoy arreglando porque tengo que brincar con los que brincan. Vamos a estudiar. Capítulo 18, versículo 1 al 5. Le voy a rogar que ponga mucho cuidado en lo que dice Jesús. Dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como ¿quién? Como niños, ¿qué cosa? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Es serio esto? ¿Es serio esto? ¿Sí o no? ¿Quién está hablando? Hay un problema con Jesús, y es que cuando Él dice, no entraréis, eso es lo que le está diciendo. ¿Qué le dijeron a Moisés? A mí me gusta, papá Dios. Oye, Moisés, sí, Señor. ¿Sabe una cosa? Sí, Señor, no va a entrar. ¿Cómo? No va a entrar. Pero ni media palabra, no va a entrar. ¿Entró Moisés? No entró. Nosotros no conocemos a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Nosotros nos jugamos mucho con el Señor. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. A veces pensamos que la misericordia de Dios y que el amor de Dios son cualquier cosa. Tenga mucho cuidado. ¿Dice ahí o no dice ahí que el que no se hace como niño no entrará? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué insistimos en no ser como niños? La pregunta sería, ¿pero y cómo son los niños? Versículo número 3. Dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cómo podemos entender este pensamiento? ¿Cómo podemos ser como un niño? ¿Qué otra parte de la Biblia nos puede ilustrar este punto? Veamos, por ejemplo, en el libro de San Mateo, en el capítulo número 16, el versículo 24. Mateo 16, 24. Pongamos un dedito allí, aclaremos una situación y volvamos de nuevo aquí. Dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, número 2, tome su cruz y número 3, sígame.
manténgalo en queue ahí, déjelo ahí tranquilo y vamos a crear el problema ahora. En el libro de San Marcos, capítulo 9, los versículos 33 en adelante plantean la situación entre los discípulos de quién sería el mayor. San Marcos, capítulo 9, versículo 33 hasta el versículo número 37. Veamos el problema. Los discípulos están afanados quién sería el mayor. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿qué dice ahora? Será el postrero de todos. ¿Y qué más? Y el servidor de todos. ¿Empezamos a ver un poco lo que es ser humilde? ¿Sí o no? Ser humilde no significa que usted es menso. Ser humilde no significa que usted es pobre. Hay pobres con un orgullo más grande, mire, que los millonarios. Ser humilde no significa que usted es apocado, que es tímido, miedoso. Ser humilde no significa ninguna de esas cosas. A la luz de la Biblia, ser humilde significa todo lo contrario. Me encanta hablar de la palabra humildad. La palabra humildad, como la entendemos en nuestro idioma, la tomaron de un término latino, que es la palabra humus. Y lo curioso es que humus es el nombre de un tipo de tierra, un tipo de terreno. Comparan la humildad con la tierra, porque humildad significa humus, quiere decir humus, es un término latino. ¿Y qué es humus? Humus es un tipo de terreno que tiene un 80% de materia orgánica, un 10% de grava y un 10% de arena. ¿Y eso qué tiene que ver? Que ese tipo de tierra es una de las mejores tierras que hay en el mundo, porque todo lo que usted deposita en ella germina y produce. Pero ese terreno usted lo pisa y sigue produciendo. Usted lo parte y sigue produciendo. Usted lo rompe y sigue produciendo. Le hace surco y sigue produciendo. Usted hace lo que le dé la gana con ese terreno y él sigue produciendo. Porque su naturaleza es humilde. Porque su razón de ser es producir. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Eso es ser humilde. No necesita estar arriba ni al frente. No importa dónde lo pega, va a producir. Dónde lo ponga, va a producir. Dónde lo tire, va a producir. Porque su materia orgánica es el Espíritu de Dios. Y su razón de ser es producir. Lo maltrata y sigue produciendo. Lo empuja y sigue produciendo. Lo critica y sigue produciendo. Lo tira y sigue produciendo. No importa lo que le haga, él sigue produciendo. Y cuando ya no pueden más, le inventan cosas y sigue produciendo. ¿No le hicieron eso a Pablo? ¿Sí o no? Y siguió produciendo. Al final dijo: ya estoy viejo y dentro de poco me van a cortar la cabeza. ¿Y a mí qué me importa? Yo sé en quién he creído. Amén. ¿Y usted? Amén. ¿Se entiende lo que es ser humilde? Una quejadera. No me dieron un cargo. ¿A mí qué me interesa un cargo? Que mira que me quitaron de anciano. Qué bueno que te hayan quitado. Ojalá no te pongan jamás. ¿No se han dado cuenta que hoy día todo el mundo quiere un nombre, quiere un punto, quiere un cargo, quiere una posición? Quiere... ¿Sí o no? Esta noche como que estamos contentos. Yo no sé qué va a pasar esta noche, pero el reloj veo que va muy a prisa. Va muy a prisa ese reloj. Cuando uno conoce al Señor Jesús, cuando uno se relaciona con el Señor Jesús, no hay una posición más alta que estar a los pies de Él. ¿O no? Mire a Pablo. El orgullo es una de las 4 cosas que Dios aborrece. La humildad es una de las 2 únicas cosas que ponen a Dios arrebatado de la emoción. Hay 2 cosas que arrebatan a Dios de la emoción y nadie habla de ellas. Hay una que ni siquiera se la menciona ya en público. ¿Cuántas veces hablan de la humildad? A veces piensan que humildad es sinónimo de debilidad y es todo lo contrario. Nadie más humilde que Jesús y nadie más bravo que Jesús. Tienen algún día que conseguir la serie Jesús el Cristo, Jesucristo.
Es una serie que la preparamos con violencia. Y Señor, perdóname, me lo gocé. Viendo a Jesús montado en un caballo cortando cabeza y matando gente. Digo, métele duro, Señor. Esa mojiganga de un Cristo debajo de la cruz. No, levántelo también. Miguel, el arcángel Miguel, peleó con Satanás en el cielo y lo echó. ¿Sí o no? Tenemos un Cristo guerrero también. El Verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Sí o no? Vino a la tierra y lo enfrentó. Lo venció. Se lo levantaron en la cruz. Venció a Satanás en su propio cuerpo. ¿Sí o no? Hay que ser muy hombre, muy bravo para matar a una cosa mala en tu propio cuerpo. Y Satanás desesperado le decía, si tú eres el hijo del hombre, bájate de la cruz, bájate. Y Cristo arriba decía, bájate, te estoy acabando aquí arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero hay que ser muy bravo para hacer eso. El problema de nosotros es que no hemos entendido la cruz. Si era necesario que Cristo fuera levantado en la cruz, también es necesario que te levanten a ti. El problema es que tú no quieres ser levantado. Y si no dejas que te levanten, querido, perdiste tu tiempo. Cuánta gente religiosa en la iglesia, cuánta escasez de cristianos. ¿O no? ¿Sí o no? Esta cuestión de quién sería el mayor quizás se inició en San Mateo capítulo número 16, versículo 17. Los tipos se pusieron medio violentos cuando vieron que Jesús alabó un poco a Pedro. San Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y comenzaron los celos. Ah, mira, Pedro uno de los 3 favoritos. Y ahora le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le da una bendición. Esto está peligroso aquí, ¿eh? Ellos estaban pensando en un reino de salvación. No. Estaban pensando en un Cristo sufriente. No. Estaban pensando en alguien que venía a morir por su pecado. No. Estaban pensando en las cosas buenas que iban a recibir. Y con todo perdón, ¿no hemos pensado nosotros igual? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor? Señor, haz que sufra mucho para glorificar tu nombre. Ahora vos, si alguna vez te... Sí, cuando le doy una muela, ay Señor, Señor. Un dolorcito de muela. Sí, hay dolores de muela que te parten por la mitad también. Veamos un poquito más de esto antes de entrar en la parte más difícil. Todavía estaba llegando al final de la historia de su vida y los discípulos seguían peleando acerca de quién sería el mayor. Todavía se veía ya la cruz, que ya iba a llegar a morir en la cruz, y todavía seguían peleando. San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. San Mateo 20, versículos 20 al 28. Mire lo que hizo esta madre. Dice el 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Dijo, ordena, ¿qué cosa? Que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿dónde? ¿Qué quería la señora? Que sus hijos fueran los mayores. Si uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda, uno era el tipo que iba a bregar con la tesorería y el otro iba a ser el jefe de los ejércitos, ¿o no? ¿Sí o no? Los cuartos y el ejército son los más poderosos en un reino, ¿o no? Todos los demás hablan y dicen, pero si se trancan los militares y si el tipo de los chavos dice, pero en ese momento no hay cuarto, se tranca la jugada. Esa señora no sabía lo que estaba pidiendo. San Lucas capítulo 22, versículo 24. Ya están llegando casi al Calvario y mire lo que pasó. Ay Señor, ojalá entendamos lo que quiere decir Dios esta noche. Humildad y perdón. San Lucas capítulo 22, versículo 24. Dice el versículo 24, ¿qué cosa? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería, ¿qué cosa? El mayor. ¿Puedo hacer un par de preguntas molestosas en este momento? ¿Puedo hacer un par de preguntas molestosas?
¿Se van a molestar? Eso me gusta. Mi primera pregunta molestosa. ¿Verdad que le falta un poco de humildad a usted para decir sí cuando los demás le dicen a usted que no? Cuando la junta de nombramiento se reúne y usted quedó sin ningún cargo, ¿se pone contento y feliz de que va a ayudar voluntariamente? Tengo un método cuando llego a mis iglesias de hacer los nombramientos para cortarle la cabeza a todo el mundo que la iglesia no quiere. Y qué feliz me pongo y qué contento me pongo, compadre. Arrancan la cabeza a medio mundo. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Oiga, le voy a decir el método. Invéntenlo, pero tengan cuidado. No dice el manual y dice la Biblia primero que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sí o no? Entonces le dije, Señor, yo quiero que me enseñe un método donde yo pueda saber la voluntad de la mayoría. ¿Cómo no? Y entonces me enseñó un método. Cuando llegan los periodos de nombramiento, un día que la iglesia no sabe, nadie sabe cuándo lo voy a hacer, un sábado la iglesia está llena de gente, traigo mis papeles. A cada miembro bautizado de mi iglesia le doy un papelito. Le digo, miren, hoy vamos a nombrar la comisión mayor de nombramiento. En ese papelito me ponen, si son 11 nombres de la comisión entera que usted quiere que sean los miembros de la comisión mayor. Pero lo va a hacer cada miembro de iglesia. Cosas ricas. Imagínense usted, todo el mundo va a decir lo que le dé su deseo. Todo el mundo escribe los papelitos y esos papelitos para mí valen oro. Entonces nombramos una comisión del mismo grupo que evalúe los papelitos, pero yo estoy ahí. Así que los 11 que tienen más votos son la comisión mayor. ¿Quién los escogió? Ahora el trabajo de los 11 es más fácil, porque de los 11 nada más tienen que escoger 9, pero de los 11, compadre, y a veces se dan unos casos terribles de gente que han sido cacique toda la vida en la iglesia. Y la iglesia viene y hace así, ¡sias! Corta la cabeza. Recuerdo el caso de una señora que me decía, usted manipuló la cosa. Digo, no señora, no. Usted que no quiere saber de mí. Le digo que no. Usted, espérese un momento. Fui a mi casa y traje todos los papeles. Digo, siéntese ahí. Digo, mire, que están todos los papeles de cada miembro de iglesia. Venga a ver. 89 personas. ¿Y sabe de los 89 cuánta gente votó por usted? Mire, venga a ver, mire, este. De 89 solamente 7 personas votaron por usted. ¿Sabe lo que le está diciendo la iglesia? Que están hartos de usted. ¿Usted quiere servirle al Señor? ¿Quiere servirle al Señor? Sí, pastor. Vamos a abrir una iglesia en otro sitio. Vámonos, camine conmigo. Espérense, ustedes se ríen. Me la llevé a otro lugar. Y al director misionero, un tipo bravo, le digo, oye, ¿por qué no nos vamos con la hermana tal para tal lugar y abrir una iglesia nueva? Los Bordas se llama ese lugar, fue en Puerto Plata. Sí, pastor, ¿cómo no? Vámonos. Oigan, ¿qué le parece? ¿Quiere irse uno? Sí, vámonos, vengan, caminen. Allá abrimos otra iglesia nueva. Allá esa señora con ese fuego a trabajar. Después viene con lágrimas y me dice, yo quiero pedirle perdón. Digo, hermana, yo la perdono. Yo tenía una ira contra usted que me daba miedo. Y yo lo sé, porque le trujaron el orgullo. Dice, pero el Señor me enseñó a ser humilde. Digo, sí, pero usted no estaba fácil aquel día, ¿eh? Ni siquiera me dio los mangos que siempre me daba ese día. Y empezó a reír. Sí, tenía una mata de mango con mucho mango bien bonito, unos mangos sabrosos. Ese día no me dio nada. No, yo se lo repongo doble. Digo, porque no se le olvide. Humildad. Si tuviéramos un espíritu más humilde, tendríamos más personas en la iglesia. Si tuviéramos una actitud más humilde, más cristiana, la iglesia y los hermanos serían más felices. ¿Sí o no? Pero cuando se suben aquí, suben con la cara mojada. Usted no es dueño de nada, esta iglesia no es suya, querido. Amén, tengan cuidado ustedes también.
Mejor sigamos, porque ustedes ya están de chismosos. ¿A que están pensando en alguien? Yo no sé en quién. Humildad. Ahora viene una dura. Ya se rieron, ahora agárrense que viene lo duro. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Humildad. En Mateo 16, 21 Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Quiénes le iban a quitar la vida? Su pueblo, su gente, su nación. ¿Quiénes los iban a llevar a la cruz? La misma gente por la que él había venido a morir. ¿Quiénes lo iban a llevar al cadalso? Estos, la gente de su pueblo, de su nación. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La expresión negarse a sí mismo en el idioma original significa rehúsa asociarte contigo mismo. ¿Qué significa? Rehúsa asociarte contigo mismo. Rechaza apoyarte a tu ego, a tu yo. Apártate de esa carnalidad que te destruye. Rehúsa aplaudir los logros que tienes. Niégate a sentirte superior a los demás. Rehúsa vivir en la carne y aprende a vivir en el Espíritu. Recuerda, querido, que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si algo bueno tú haces, lo hace Dios en ti. La gloria es de Dios, la gloria no es tuya. Rehúsa sentirte orgulloso. Mantén una actitud humilde, y cuando el Señor se glorifica en tu vida, baja la cabeza y llora porque eres un siervo inútil. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende, por favor? Rehúsa asociarte con ese egocentrismo enfermizo. Rehúsa levantar tu ego y tu yo de semejante a Cristo Jesús. Rehúsa creerte importante y la última Coca-Cola del desierto, como dice doña Esther. Rehúsa eso. Mantén una actitud humilde y tranquila. Si yo, que soy el Rey del universo, el creador de todos los mundos, me he mantenido en forma tan sencilla y humilde, ¿qué no deberán hacer ustedes, que son simples criaturas que yo hice para gloria de mi nombre? ¿Se entiende humildad? Y ahora viene lo bueno. Entonces, cuando los hermanos agarren el martillo y los clavos para clavarte en la cruz, cállate la boca, deja que te claven. Te calla la boca. ¿Han visto a alguien clavándose solo en una cruz? ¿Quiénes clavaron a Cristo en la cruz? Los romanos. ¿Pero quién le dieron la autorización? Los judíos. Entonces, ¿quiénes son los que te van a clavar en la cruz a ti? Los miembros de la iglesia, los hermanos. Entonces, ¿por qué hablaron mal de ti? Date tranquilo, dale gloria a Dios. ¿Quiénes te van a clavar? Los de la iglesia. Entonces, ¿por qué protesta? Cristo ya te lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, no te defiendas. Déjale el pleito al Señor. Déjale el pleito al Señor. Tome. ¿Para qué servían las cruces? Para morir. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Muere. Tranquilo, mi negro. No empiece a pelear. No empiece a protestar. Deja que el Señor haga su voluntad en ti. El deseo de poseer una grandeza egocéntrica alimenta los grandes logros del mundo, al igual que sus grandes pecados. El deseo de sobresalir
de ser superior, de que los demás nos admiren, es parte de la gran rebelión de los seres humanos en contra de Dios. Ay, mamacita linda. ¿Quién fue el primer rebelde que se levantó? Isaías capítulo número 14. Isaías capítulo número 14, versículos 13 y versículo 14. Isaías 14, 13, 14. Dice el versículo 12: oh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice ahora? Y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo esas palabras? Satanás. Mi pregunta: ¿se halló maldad en el corazón de Satanás? ¿Le parece bien si hacemos un examen ahora entre nosotros a ver qué está pasando con nuestro corazón? ¿Me aceptan un examencito doloroso? Seguro. Es una biopsia espiritual que vamos a hacer ahora. Si aparece un cáncer, sea sincero. Tómese la píldora. La única píldora se llama fe en Cristo Jesús. Hay dos preguntas que siempre me hago cuando hago algo para el Señor. La primera pregunta que me hago es: ¿cuáles son mis motivos? ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Se entiende? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Qué es lo que yo quiero? La segunda pregunta que me hago es: ¿cuáles son mis intenciones? ¿Por qué estoy en esto? Cuando descubro mis motivos y descubro mis intenciones, entonces estoy en paz con Dios y en paz conmigo mismo. ¿Por qué lo haces? Es la causa. ¿Para qué lo haces? Es el propósito. Pregúntate esta noche: lo que haces para Jesús, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Qué tú persigues? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué te propones? No te engañes. Esa respuesta tiene que estar muy clara en tu vida, o al final puede tener una terrible sorpresa cuando el Señor venga y te diga: yo no te conozco. Una actitud humilde es lo que representa a los siervos de Dios. Una actitud humilde y sencilla es lo que representa a los instrumentos de Dios. Recuerde que humildad significa que usted es la tierra, que aunque lo pisen, usted va a producir, que aunque lo maltraten, usted va a producir. ¿Se han dado cuenta cuando hay una sequía terrible, que los terrenos se secan y se parten? Como cuando cae una lloviznita, comienzan a brotar plantitas inmediatamente. Con una lágrima sola, el terreno bueno comienza a producir. ¿Sí o no? Pregúntate esta noche eso, por favor. ¿Qué te motiva a hacer las cosas para Dios? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué tú persigues con eso? Si es verdad que lo hace en una forma humilde, entonces tú verás la gloria de Dios. La grandeza se esconde en la humildad y la transparencia de los niños. ¿Dónde se esconde la grandeza? La grandeza se esconde en la humildad y transparencia de los niños. Esa humildad es un importante requisito de entrada al cielo. Esta lección no pegó en algunos de los discípulos porque todavía seguían pensando en quién sería el mayor, quién sería el más grande. Pero estoy seguro que esto tiene que pegar en tu corazón, porque el que no fuera como niño no entrará en el reino de los cielos. Cuando un niño te ama, y cuando no te ama, no te ama.
Y si tiene que decírtelo, te lo dice. Y punto, y se acabó. Y se pelean. Y al rato han vuelto. ¿Y al rato qué pasa con ellos? Ahí están otra vez abrazándose y jugando y qué sé yo qué. O no guardan rencor. Encontré una dama que tenía 50 años de odio contra un personaje en su vida. Su vida había sido una desgracia, porque el odio mata. He encontrado personas llenas de resentimiento que se están muriendo en la vida. ¿Verdad que a veces las personas nos dañan y nos aferramos a nuestro resentimiento para vengarnos en oculto de la persona que nos hizo el daño? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso nos destruye. Por eso, la segunda parte del capítulo número 18 nos presenta en este discurso de Jesús una maravillosa lección. Dice San Mateo capítulo número 18, los versículos 6 en adelante: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu mano te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y ahora viene lo interesante. Dice el versículo 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo, ¿qué cosa? Que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A quién vino a salvar Jesús? Lo que se había perdido. Una pregunta para usted. ¿Verdad que en esta semana es posible que hemos descubierto que estamos caminando en el camino equivocado? ¿Sí o no? ¿Cuántos esta semana han entendido que hay cosas que tienen que arreglar en su vida? Levanten la mano derecha. O bienvenidos, yo también. ¿Qué os parece, dice Jesús, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscarle que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mi pregunta: ¿es usted esa posible oveja que se estaba perdiendo? ¿Reconoce esta noche usted que estaba lejos del Señor? ¿Reconoce esta noche que posiblemente el orgullo, el odio, el resentimiento estaban inundando su vida y su ser, y que usted no se parece a los niños? ¿Reconoce eso esta noche? Si usted se atreve y es tan bravo o brava, póngase en pie conmigo reconociendo eso. Habrá muchas sorpresas al final de la historia de la humanidad. Muchas personas que estaban perdidas completamente en el pecado y la maldad habrán entregado su corazón a Cristo Jesús, y Él los habrá perdonado y los habrá recibido. Me gusta cuando el Señor Jesús dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿La buscó o no la buscó?
¿La encontró o no la encontró? ¿La trajo de vuelta o no la trajo de vuelta? Yo no sé cuántas ovejas del Señor estaban descarriadas y volvieron este fin de semana o volvieron durante esta semana. No me interesa en qué pastos estuvieron comiendo. No me interesa dónde anduvieron. Ese no es mi problema. Mi problema es que volvieron. Lo bueno es que volvieron para quedarse en la casa del Señor. En el libro de San Juan, en el capítulo 10, San Juan capítulo número 10, el Señor Jesús hace un maravilloso planteamiento y que quisiera compartir con ustedes esta noche antes de terminar. San Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por quiénes? Por las ovejas. Número 2, versículo 14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice ahora? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice ahora? ¿De quién es usted oveja? Si usted es una oveja de Jesús, es una oveja humilde. Si es una oveja de Jesús, el orgullo lo dejó caer. Si usted es una oveja de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre usted. Si es una oveja de Jesús, usted ama aún a los que cayeron. Si es oveja de Jesús, reflejará el carácter de Jesús. ¿Sí o no? ¿Conoce Jesús sus ovejas? ¿Conocen las ovejas de Jesús a Jesús? ¿De quién es usted oveja? Cuando Cristo venga habrá dos grupos. Habrá ovejas y habrá cabritos. ¿O no? ¿Cómo son los cabritos? Peleadores, molestosos, quisquillosos. Oye, viven dando golpes a diestra y siniestra, fastidiándole la vida a la gente. Como pastor me he encontrado con muchos cabritos, compa, y le corto los cachos. Recuerdo un cabrito que me decía: usted es muy bravo, usted es muy bravo. Decía: no, yo no quiero que te pierdas. Duré una semana orando y algunos días ayunando para sentarme con ese cabrito, porque tenía los cachos bien grandes. Hay unos cabritos con unos cachos que matan a las ovejitas, ¿o no? O las espantan, la echan de la iglesia y se mantienen ahí con los cachos así, y todo el que viene lo acornean, ¿o no? Y un día le dije: hermano, venga acá, vamos a hablar. Yo estoy orando y ayunando por usted. Ay, gracias, pastor. Me alegra una cosa de usted, tiene celo por la casa de Dios. Sí, pastor, yo tengo celo por la casa de Dios. Digo: pero creo que no lo voy a ver en el cielo. La familia tal se fue por usted, la familia tal se fue por usted, la familia tal no quiere volver, la familia tal. No me diga eso. ¿Usted sabe lo que pasó en este incidente? Sí. El incidente tal, sí. El incidente tal, sí. Usted los echó de la iglesia. ¿Usted quiere dar cuenta de esa sangre al Señor? Empezó a llorar. No, pastor. Entonces vaya a visitarle, a pedirle perdón, y usted lo va a hacer volver. Ahora, si quiere, yo voy con usted. El hombre quedó aturdido. Nadie nos habla así. Entonces no podemos perder calladito. ¿Es usted oveja de Jesús? Las ovejas de Jesús son como niños. Son humildes. Pero lo más lindo viene ahora. Versículo número 25. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué dice? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz. ¿Y qué más? Y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Sí. Mañana, si Dios quiere, terminamos todo este asunto. El domingo me doy una vueltecita y el lunes me voy para mi casa. Mi itinerario en el año es una cosa terrible. Yo pregunto: ¿hay alguna oveja del Señor? Escuchen bien mi pregunta, sin emoción, con la sangre bien fría. Yo conozco alguna de esas ovejas. ¿Hay entre nosotros alguna oveja del Señor que estuvo lejos y que esta semana se está acercando al Señor? Que sabe que estuvo en pecado y que estuvo lejos del Señor, que estuvo perdido o perdida por allá, y esta semana se ha estado acercando al Señor. ¿Hay una ovejita así del Señor?
¿Hay alguna mano levantada de una ovejita así del Señor? Yo, mis preguntas son muy crudas. Ahí veo una mano levantada, aquí hay otra mano levantada, aquí hay otra mano levantada, aquí hay otra mano levantada. Alabado sea el nombre de Dios. Déjeme decirle una cosa, queridos. Hay un solo camino para llegar al cielo y es Jesús. Hay una sola puerta de entrada al cielo y es el Señor Cristo Jesús. ¿Sí o no? Nadie va a entrar por otra puerta. ¿Verdad que si nosotros fuéramos ovejas humildes y sencillas de Jesús, muchas almas estarían hoy entregando su vida al Señor? ¿Sí o no? Yo quisiera esta noche orar por esas ovejas. Escuchen bien mi declaración. Yo quiero orar por las ovejas del Señor que saben que estaban perdidas. Por las ovejas del Señor que saben que estaban lejos de Él. Por las ovejas del Señor que esta semana el Espíritu la fue a buscar y la trajo y han regresado al redil para quedarse para siempre. Por esas ovejas yo quiero orar. Quiero orar por personas que una vez fueron cristianos o cristianas, que una vez se gozaron en el Evangelio, que una vez se gozaron en la iglesia, que una vez se gozaron en la verdad de Dios, pero que se fueron lejos, que hubo problemas, pero esta semana han decidido regresar para quedarse en el redil del Señor, poniendo sus ojos en Jesús, no en los seres humanos, para quedarse en la casa de Dios. ¿Hay alguna persona? Por lo menos hay una persona así. Aquí hay una ovejita así. Allá veo otra ovejita así. ¿Hay alguna otra oveja así del Señor? Que hay otra ovejita así. ¿Podemos orar con ellos aquí al frente? Venga, venga aquí al frente. Hermana, venga, vamos a orar aquí al frente. Venga.